Bueno, yo voy a presentar nuestra comunidad y el trabajo, en el tiempo que tenemos, el trabajo pastoral. Y como estamos dentro de la nueva evangelización, lo que ese trabajo pastoral o la misma vida nuestra de comunidad supone como nueva presencia en la Iglesia. Nosotras nacemos hace 12 años. Pertenecemos a una comunidad dedicada a la enseñanza dentro del tronco agustino. Somos de la Orden de San Agustín. Y como digo, hace 12 años, ya muchos años antes, estábamos sintiendo una llamada muy especial a la evangelización, tal y como pues vivieron nuestros hermanos agustinos hace ya muchos siglos, que nacieron en el siglo XIII, dentro de la tradición agustiniana, pero también dentro de la tradición mendicante, y eran hombres a los que la Iglesia les pidió, en un mundo difícil, en un mundo que empezaba a vivir en las ciudades, estaba dispersando, ¿no? Y estaba perdiendo también la fe, incluso estaba tocando la herejía. La Iglesia les pidió a estos hermanos que se dedicaran al estudio y a la evangelización. Bueno, pues nosotros, con esa llamada de los hermanos de entonces, empezamos a sentir que también era nuestra llamada de hoy, una llamada muy fuerte a un mundo convulso, un mundo que estaba abandonando la fe, a ser presencia viva de la fe en el Señor y de la fe precisamente en una iglesia que tenía que llevar el nombre del Señor a todas las gentes. Cuando nacemos, ya después de muchos años discerniendo esta llamada, nacemos de un modo especial en un lugar especial. Nacemos en Palencia, porque el obispo de entonces, que había sido obispo auxiliar en Toledo, pues nosotros pertenecíamos a una comunidad en Talavera de la Reina. Este obispo nos dijo que nos admitía en su diócesis, que teníamos un lugar allí donde comenzar a discernir. El caso es que lo que había que discernir ya llevaba mucho tiempo en el corazón. Por eso cuando llegamos y aparcamos en Palencia, a los pocos meses, pues ya le dijimos al obispo lo que nosotros sentíamos que teníamos que hacer en esa iglesia, ¿no? ¿Qué sentíamos? Pues sentíamos fundamentalmente que nuestra vida se apoyaba desde antaño, desde hacía mucho tiempo para nosotras, pero desde hacía también mucho tiempo para la orden a la que pertenecíamos, se posaba, ¿no?, en dos pilares fundamentales, que eran la comunión y la conversión. Recordamos esta frase, estas palabras, ¿no?, de Juan 17, dichas por el Señor: Padre, que todos sean uno, como yo en ti, tú en mí, para que el mundo crea que tú me has enviado. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. La comunión y la conversión. En un mundo que necesitaba conversión desde el corazón de la misma Iglesia, necesita conversión, como todos sabemos que necesitamos nosotros mismos, todos los días, de la conversión diaria, pero una conversión que tenía que partir de la comunión y que tenía que llegar a la comunión. Y que no era una comunión solo referida a los seres humanos, sino que es una comunión que es la fuente de todo amor. Es decir, la comunión de Dios es la que a nosotros nos atrae y nos llama a formar parte de esta comunión, ¿no? El signo en el que se materializa después, cuando se vive esta experiencia, es la comunión entre nosotros, los hombres. Pero porque existe principalmente esta fuerza de atracción tan grande que es la fuerza de Dios comunión, que nos llama a ser con Él. Bueno, pues esto fue lo que nos movió a fundar, lo que hizo posible la fundación de nuestra comunidad en el año 2000.
Entonces en el año 2000 éramos ya unas cuantas, éramos ya 7, ¿no? Y partimos de 4, como digo, luego 7, y luego a partir de ahí ya ha ido creciendo la comunidad, ¿no? La fundación, por lo tanto, de nuestra comunidad quería ser pues una pequeña comunidad que viviera la vida del Señor sin mucha institucionalización, muy abierta a lo que el Espíritu Santo nos iba diciendo en el camino, ¿no? No teníamos carta de ajuste previa, teníamos la carta principal, ¿no? de ese carisma que teníamos antiguo, ya dado desde hace siglos y desde hace años, pero luego sentíamos que el Espíritu estaba marcando otras rutas, ¿no? Entonces, como digo, nosotros llegamos a Palencia por don Rafael Palmero, y es en Palencia donde comenzamos a vivir la experiencia de comunión y conversión en la comunidad, y donde empezamos fundamentalmente a escuchar una voz nueva de evangelización, que era, puesto que estamos en Palencia y pasa el Camino de Santiago, nosotros queremos estar ahí. Es decir, en nuestra casa venía muchísima gente, venía gente a encontrarse con nosotros, a que nosotros le habláramos de Dios, a tener retiros con nosotras y demás, pero sentimos de repente ese, pero ¿y si salimos a buscar al hombre que no va a venir? ¿No? Porque sabemos quién viene a nuestras casas, ¿no? Pero no sabemos quién anda por el camino, ¿no? Y que a lo mejor puede escuchar la voz de Dios. Y así, con esta llamada, una llamada de Emaús, una llamada a salir al camino a buscar a aquel que se pierde, o que se marcha, o que está lejos, o que no se entera, es como comenzamos esta nueva ruta dentro de nuestra comunidad, que era la evangelización en el Camino de Santiago. Lo empezamos nosotros vivíamos en Becerril de Campos, donde teníamos la comunidad en Palencia, y salimos al camino en Bercianos, que es un pueblecito muy pequeño de León. Y el pueblo es un pueblo casi abandonado, que tenía un albergue de peregrinos pues muy deteriorado, muy así, muy pobre. La experiencia nuestra era como el albergue, es decir, pobre, pequeña, en un lugar desconocido, no tenía ningún relumbrón, no lo pretendimos, es lo más bonito. Te das cuenta luego cuando lees la historia de Dios en tu vida, que es que empieza sin ninguna pretensión de popularidad, de éxito, de nada. Tú empiezas a vivir en el lugar donde estás, esa voz que te llama, ¿no? Y entonces ahí comenzamos una vida dedicada, ¿no?, a trabajar con el hombre que peregrina a Santiago, en principio, ¿no? El hombre peregrino que muchas veces no sabe a quién está buscando, que está muy perdido, aunque siga las flechas amarillas, que a lo mejor se le ha olvidado algo que un día le dieron, que es el don de la fe. Y nosotros nos pusimos ahí en medio del camino para que el que pasara de repente se encontrara con la experiencia de Dios. No teníamos otra pretensión. Fue tan puro aquello, ¿no? Sigue siéndolo, ¿no? Porque no hay ninguna pretensión de decir, a ver si salimos en la prensa, a ver si nos conoce la gente, a ver si nos conocen los obispos, a ver si nos conocen... Nada, así. Nosotros hemos empezado muy así, en todo. Pues vamos a servir a la Iglesia, sobre todo al hombre que no sabe por dónde va. Y entonces empezamos una experiencia muy breve, así de días, semanas, meses. Simplemente lo que hacíamos era hacer el lugar más habitable, más armónico, más de Dios, ¿no? Acoger al hombre que llegaba con total disponibilidad, vengas de donde vengas, seas quien seas, ¿no? Tú eres una visita de Dios, tú eres el Dios que visita hoy esta casa, acogiéndole cristianamente, que eso en el Camino de Santiago ocurre muy pocas veces, y proponiéndole también un diálogo, una acogida, compartir la propia vida. Y por la tarde empezamos a hacer un encuentro, cómo poder llevar a estos hombres a la oración, ¿no?
Entonces empezamos a hacer un encuentro, que era un encuentro musical, muy sencillo, sencillísimo, muy universal, con canciones del mundo entero, ¿no? Que todo el mundo podía cantar, qué tal. Preguntábamos de dónde veníamos, por qué hacías el camino. Estas preguntas como si dijésemos de primer diálogo, ¿no? Por el ABC, ¿no? Sí, ¿tú quién eres? Sobre todo esforzándonos en no hablar de nosotros, sino del otro, tú y tú. Y justamente después de eso, muchas veces teníamos Eucaristía y siempre una oración, una bendición por la noche, a la que acudían todos, creyentes y no creyentes, de distintas confesiones cristianas y personas que habían perdido la fe. Y en esa oración puramente cristiana, ¿no? Que empezaba con el Padre Nuestro, que invocaba a María, Virgen del Camino, al final les dábamos con agua bendita una bendición y una pequeña estrella, que es el símbolo de nuestra presencia en el camino, una estrella, hecha por el noviciado, hecha por nosotras, muy pobrecita, pero que quería significar, mira, hay una luz en el camino que tienes que descubrir, síguela. Y tu luz junto a otra luz forma una constelación, ¿sabes? Entonces, posiblemente cuando llegues a Santiago te encontrarás con aquel que es la luz del mundo, esta estrella de la mañana, esta estrella que invoca a María, esta estrella que habla de Jesús, ¿no? El lucero radiante de la mañana, esta estrella que nosotros todos los días explicamos a los peregrinos, ¿no? Que es importante tener en la vida y que cuando no se tiene, el mundo anda a oscuras y tu vida anda a oscuras. Bueno, pues la cosa, digo, que empezó siendo una cosa muy sencilla, sigue siéndolo, ¿eh? Muy sencillo, muy así, pero nosotros estamos muy convencidas de que este es un camino de evangelización donde el hombre a veces se ha encontrado con un Dios realmente que había olvidado, que se había quedado en la vivencia infantil o adolescente, ¿no? Y que de repente un grupo de religiosas que le hacen rezar, que rezan con ellos, que no tienen miedo a decir a quien te tienes que encontrar, con quien te tienes que encontrar es con Jesucristo, los hombres se despiertan, porque es lo más importante, que en el fondo busca el corazón del ser humano. Entonces yo voy a explicaros este breve recorrido comunitario. Ahora estamos en Carrión de los Condes. En Carrión no es Bercianos. Bercianos es un pueblecito olvidado. Carrión es como si dijésemos el centro. Por allí pasan 200 que se quedan. Pasarán miles, ¿no? Pero 200 se quedan. En nuestra casa 50. Y el trabajo que se realiza allí en esa casa es igual que el del primer día en Bercianos, ¿no? Con mucha más gente, pero con la misma pretensión, llevar al hombre de hoy al Señor, hacer que vuelva. Esa es la conversión del hombre, la vuelta a Dios, el cara a cara con Dios, para entablar un diálogo que sea en algún momento ya definitivo. Vengo de Carrión, así que traigo todo muy fresco, muy reciente. Estamos a 15 de junio y Carrión está lleno de peregrinos, ¿no? Realmente hay unas 300 personas que se quedan a dormir cada noche allí, de todos los países del mundo. Cada día de los 50 que hay en casa, normalmente hay más de 20 nacionalidades distintas. Quería compartir con vosotros, para completar un poco el testimonio, primero algunas cosas que han surgido de esta experiencia, ¿no? Y luego también por qué nosotros consideramos, atendiendo a testimonios, que es un lugar privilegiado de nueva evangelización el camino. A raíz de nuestra experiencia en el camino han surgido varios regalos también de nueva evangelización. Uno de ellos es que el peregrino que se siente tocado por Dios al pasar por Carrión quiere volver, porque eso pasa, ¿no? Cuando tú encuentras algo verdadero, quieres tornar a ello. Y de ahí ha surgido la experiencia de los voluntarios en verano. Nosotros en verano acogemos no solo las hermanas, sino que somos una comunidad realmente eclesial. Familias, otros religiosos, sacerdotes, jóvenes que quieren compartir la experiencia con la comunidad.
durante 8 días, nosotras las hermanas acogemos a gente de fuera que quiere vivir esta experiencia con nosotros, rezar con nosotros, formarse con nosotras. Todas las tardes hay un tiempo de formación comunitaria que compartimos con los hospitaleros, en los que profundizamos en la experiencia de la peregrinación, la espiritualidad del peregrino, por qué el camino es una experiencia vital y cristiana. Y también comparte con nosotros todo lo que es el servicio al peregrino. Esto ha sido un camino muy bonito. Desde mayo hasta octubre, durante 8 días, pues imaginaos, pasan más de 60 personas que conviven con nosotras 8 días, son grupos de 4 normalmente. Es muy bonito, es un tipo la ONU, porque hay grupos de Francia, uno de Francia, otro de Italia, otro de Alemania, las monjas que somos de Perú, de España, muy simpático, de Hungría. Es una experiencia. Otra que también muy humilde está surgiendo son las itinerancias fuera de casa. Empezamos a tener amigos peregrinos de otros países, ¿no? La próxima semana, por ejemplo, 2 hermanas vamos a Budapest para ofrecer un encuentro de espiritualidad sobre la peregrinación con amigos peregrinos, gente conocida relacionada con el camino que quiere continuar esta experiencia con nosotras, ¿no? Una experiencia también bonita de nueva evangelización. Y luego la experiencia de las personas que empiezan a tener relación con la comunidad, que abren un camino de experiencia espiritual y carismática con nosotras, e incluso pues 2 hermanas nuestras, una hermana de Alemania y otra de Hungría, que nos conocieron en Carrión y que ahora pues forman parte de nuestra comunidad, ¿no? Todo esto pues frutos sencillos de estar allí apostado en el camino. ¿Por qué el camino es un lugar privilegiado de nueva evangelización? Bueno, pues primero porque el camino en sí hace un trabajo interior con las personas que lo realizan. Muchos peregrinos, cuando llegan a nuestra casa, no saben por qué están caminando. Pero al entrar en el albergue y vernos allí, o al empezar el encuentro musical, se ponen a llorar. Las lágrimas son una cosa muy seria en las personas, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando alguien llora es porque el corazón algo está pasando dentro. Y es que el camino te saca la vida y te la pone entre las manos, tus propios miedos, los problemas, las dificultades que has tenido. Por lo tanto, todas esas fronteras que nos ponemos los hombres y las mujeres, ¿no?, para no ir a la verdad del corazón, allí se han quitado. Nadie tiene un traje donde escaparse, ni un pintalabios donde esconderse, nadie tiene una función que dice yo soy no lo que eres, sino que soy médico o soy tal, porque allí eres uno más, ¿no? No eres nada de eso. Y entonces el camino estás a flor de piel. Por eso yo creo que es un lugar, si hiciéramos esto mismo que hacemos en medio del retiro, seguro que la gente se reiría de nosotras. Yo lo pienso muchas veces, pero en el camino no. Los que se reirían en el retiro, en el Camino de Santiago no se ríen. Por otro lado, creo también que en el camino nosotros hemos conseguido algo muy bonito, que es, bueno, ojalá, ¿no?, queremos conseguirlo, ¿no?, tener una fuerte identidad. Nosotros somos religiosas, cristianas, llevamos nuestra cruz, ¿no?, pero a la vez conectar con el corazón de todo hombre. Cuando cantamos las canciones que cantamos por la tarde, muchas no son religiosas. Cantamos ¿Qué será de mi vida?, de José Feliciano, pero es que ¿quién no lleva esas preguntas en el corazón? ¿Qué será de mi vida mañana? ¿Quién no lleva en el corazón el peregrino gracias a la vida que me ha dado tanto? Y cuando conectas con lo universal que hay en el corazón de todo hombre, ahí, escondido y misterioso, está la pregunta y la presencia de Dios. Yo creo que por eso es otro lugar privilegiado, ¿no?, donde se puede encontrar lo genuino del hombre, que es la búsqueda de la felicidad, que es la búsqueda del amor, que es la búsqueda de Dios. Otra cosa preciosa es que el camino nos da la posibilidad a las hermanas de ofrecer un servicio humilde y gratuito. Yo creo que la gente necesita este rostro de la Iglesia hoy. Nosotros llegamos allí y a nadie le pedimos ningún carné, ni si te vas a quedar en mi parroquia, o si vas a venir a la catequesis después, sino le damos la bienvenida, le ofrecemos un vaso de té con azúcar que le hemos preparado para él y le dices bienvenido, de dónde eres, le sirves, estás a su disposición.
Todo, generalmente el ambiente pues es de alegría, de cordialidad, de mucha amabilidad. Una religiosa pues cura una ampolla a un peregrino, le subes la mochila. Si viene con hambre porque no tiene dinero, pues le preparas algo para comer y eso desarma, porque la gente necesita ver esto, que simplemente estás allí para decir, porque se lo decimos, estamos a tu servicio. Y es muy importante esta experiencia para los peregrinos. A lo mejor no vuelven a tener más experiencias eclesiales, pero recordarán, una vez hubo un albergue donde un sacerdote, donde unas religiosas, donde unos cristianos nos acogieron desde un espíritu evangélico. Y yo creo que esa es una gran oportunidad que nos da el camino. Y luego también pues hay un trabajo escondido detrás del camino que yo creo que tiene su fruto. Limpiar cada día el albergue, que eso es una gran tarea, ¿no? 2 horas, 3 horas por la mañana en silencio, donde los rostros de este peregrino que duerme aquí, de este que durmió aquí, de este que ha comido aquí no se debe comer. Quiero decir, ir limpiando por cada uno de ellos. Es trabajo humilde que nadie ve. La oración a las 6:30 de la mañana, cuando la comunidad se reúne para rezar por los peregrinos. Eso es una corriente misteriosa de gracia que toca el corazón de la gente, ¿no? Muchas personas nos dicen cuando se marchan que están buscando a Dios y que algo de Dios han tocado y han visto a través de las paredes, las puertas, los rostros del albergue de Carrión de los Condes. Porque realmente lo decimos muchas veces, ¿no? Dios no tiene manos, no tiene cara, sino son las tuyas y las mías. Y allí es una gran oportunidad para poner cara y rostro a Dios. También muchos peregrinos se acercan y nos dicen, ¿pero tú por qué te ríes así? Y ante esa pregunta, pues la gran respuesta es señalarle tu cruz o decir, pues porque Dios es amor y estoy aquí para servirte. Tenemos 1000 historias para contar. Yo voy a contar solo una y Prado luego si quiere, o María del Prado, que cuente alguna otra, ¿no? Al principio, porque ahí en Bercianos dejamos nuestro corazón, llegó un peregrino alemán, Christian, que venía caminando desde su casa. Bueno, esto pasa todos los días viene uno desde Múnich, desde Luxemburgo, Y este hombre tenía muchos años ya, más de 70. Hablábamos con él en italiano y venía muy cansado, había dormido muchos días en la calle. Bueno, pues le acogimos, pasó la tarde, preparamos la cena comunitaria, que eso no lo hemos dicho, pero cada día compartimos el pan de la Eucaristía y el pan de la cena, ¿no? El otro pan, el físico. Y cuando terminó el día nos dijo, mañana me puedo quedar, es que estoy muy cansado. Y dijimos, por supuesto, ¿vienes desde tu casa caminando? Claro que sí. Pero al día siguiente, mientras limpiábamos, Cristian se puso las botas, no sé si 5 o 6 veces, se las ponía, se las quitaba, se las ponía, se las quitaba. No sabía qué hacer. Bueno, dijimos, tú haz lo que quieras, nosotros vamos a limpiar. Y mientras estábamos limpiando, estábamos restaurando una puerta del albergue, se acercó y dijo, hermanas, que me quedo. Y espontáneamente, todas nos volvimos y dijimos, bienvenido, bienvenido a tu casa, como si fuera la primera vez que llegara. Y entonces se apoyó en el dintel de la puerta y se puso a llorar como un niño. Y nos dijo, no tengo a nadie en este mundo que me pueda decir estas palabras. He hecho el camino porque se ha muerto mi mujer y estoy solo. Bueno, pues Cristian y la vida de Cristian es la vida de muchísimos peregrinos que no tienen a nadie y que al encontrarnos a nosotros allí descubren una presencia amiga, hermana, que es la presencia de Dios amor, no nosotras, que somos meros cauces. Bueno, lo primero, dar muchísimas gracias por esta invitación, porque esta comunidad nació aquí, en este centro. En el silencio del corazón, en la oración de 2 personas que estaban aquí haciendo retiro durante un mes, yo y una persona, un sacerdote y yo. Y bueno, pues por eso estoy muy agradecida de esta invitación. Y vivo en Francia desde hace ya 10 años
estoy por casualidad 5 meses en Madrid, estoy estudiando el doctorado en teología en San Damaso, y me han dicho, oye, pues ya aprovechando que estás aquí, vente, ¿no? Y entonces os doy muchísimas gracias por esto. Bueno, yo para comenzar, yo formo parte de esta asociación que ha sido aprobada en 2006 por el obispo de Aviñón, y somos sacerdotes diocesanos y laicas consagradas en el celibato, pero como laicos, ¿no? O sea, una asociación pública de fieles. Y en Francia hay muchísimas realidades como esta, nuevas, muchísimas realidades muy diferentes, muchísimas comunidades religiosas con hábito que nacen, que acaban de ser fundadas, muchas, y grupos de laicos, asociaciones, mucha creatividad buscando cómo anunciar, cómo hacer llegar el Evangelio, es decir, la salvación de Jesucristo a todos, que debe ser posible, puesto que la Iglesia, por esencia, es misionera. O sea, Cristo ha fundado la Iglesia para que la salvación llegue a todos, no a unos pocos, por caminos misteriosos, ¿no? Pero que llegue a todos. Y es una obligación, ¿no? Es un deber que nos incumbe. Pablo VI dice en el Evangelio Nunciandi, dice, aquellos que no creen y que han sido fieles a su conciencia y siempre honestos, honrados con aquello, ¿se salvarán? Y dice, sí, se salvarán, pero el problema es nosotros. Es que nosotros, que hemos recibido, que recibimos a Cristo en la Eucaristía cada día, que recibimos tanto, es que nosotros podremos presentarnos como cara a cara delante de Dios, ¿no? Si nuestra vida no ha sido esa transmisión, ¿no? Ahora es en cómo encontrar este camino, ¿no? Entonces yo os comento una anécdota de mi vida, porque empezó ahí un poco mi vocación brevemente. Yo iba al comedor de la Madre Teresa de Calcuta a ayudar como voluntaria, tenía entonces 22 años, y encontré a una pareja, una chica que había estado en la prostitución por las drogas, que se llamaba Belén, y un chico, José, que era ludópata y que se había encontrado en la calle arruinado. Y los dos se habían encontrado, se habían enamorado en la calle, y el amor de este hombre había sacado a ella de la droga y de la prostitución. Bueno, yo iba al comedor y quería un poco decir, bueno, mi vida tan acomodada, tan burguesa, ¿no? Porque yo vivía pues muy acomodadamente, cristiana, muy cristiana, eso sí, pero bueno, pues un poco de mezcla, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero compartir un poco la vida con esta gente, porque esto de venir a darles de comer me parecía un poco hipócrita. Entonces empecé a ir con ellos a donde vivían. Y me hice amiga de ellos, y Belén un día me decía, Isabel, yo te cuento, mira, yo dejé todo esto gracias al amor de este hombre, que un día me dio 2.000 pesetas, hacían chapuzas de albañilería, me dio 2.000 pesetas sabiendo que me iba a ir a drogar, porque yo cada vez que tenía dinero en el bolsillo era para aquello, ¿no? Entonces me las metí en el bolsillo y empecé a caminar hacia Lavapiés, que era donde estaba el camello que me vendía la droga desde hacía muchísimos años. Y cuando estaba llegando a la plaza me dije, si me drogo, si vuelvo a comprar esa dosis de heroína, me pierdo yo ya para siempre y pierdo a José además. Entonces hice el acto libre de darme la vuelta y decir, no quiero. Entonces ahí empecé un camino de curación. La confianza de esta persona que me dejaba perderme, pero quedándome en la posibilidad de decir no es cuando puedes decir un sí que te liberan. Y ella me decía, el problema es que José un día puede dejarme. Si me deja, volveré a la droga y a la prostitución, sin duda. Y me decía, tú tienes a Dios. Tú eres cristiana, porque yo estaba con ellos, me decía, porque vienes con nosotros, ¿no? Porque eres cristiana. Danos a Dios. Y yo, sinceramente, no podía darles a Dios. Pero hacía retiros, venía aquí todas las Semanas Santas con el padre Enrique de los años 90, hacía ejercicios espirituales todos los años, iba a misa muchas veces en semana. Para la gente que me rodeaba era una buena persona, no tenía pecados gravísimos, decía yo. Pero yo sentí que no podía dar a Dios. ¿Qué capté en esta mujer, ¿no? Dame a Dios de una manera viva, ponme en contacto con ese Dios que me haga no necesitar a José y tampoco a ti. O sea, ponme en contacto con Dios de manera que aunque todos luego me falléis, me dejéis, yo tenga en mi vida un sentido, un amor que me baste, ¿no? Bueno, pues yo creo que un poco la nueva evangelización y mi camino, ¿no?
parte de ese deseo primero de tener a Dios de manera que lo podamos dar, ¿no? Que lo pueda dar. Y que podamos dar a la gente a Dios, no ideas, no doctrinas simplemente, no, ¿cómo decir?, un afecto que les toca el corazón en el momento que te están escuchando, pero luego tú te vas, ¿no? Tú les predicas, están muy tocados, muy entusiasmados, tú te has ido y ellos ya no te tienen a ti. Entonces, poder ayudar, ser cauce para que la gente encuentre a Dios, que no te necesiten en ese sentido y podamos vivir esa comunión, ¿no?, que es del don de compartir, ¿no?, de volvernos todos hacia Dios, ¿no? Como dice San Juan, la comunión brota de estar mirando todos a Dios, ¿no? En ese, cada uno, tener a Dios donde nos podemos amar, ¿no? Bueno, entonces esto os digo como inquietud profunda, porque creo que es el grito del hombre, ¿no?, que es el nuestro, porque yo también necesito, me encanta, ¿no?, cuando escuchar a otros, ¿no?, y también decirles, dadme a Dios, ¿no? O sea, como esos hombres de hoy que nos rodean, que tienen una separación entre la vida y la verdad, que tienen miedo a la muerte, que viven esas contradicciones entre lo que queremos hacer bien y nuestra vida, muchas veces mediocre, ¿no?, y que podemos llegar a conformar la vida porque vemos que no llegamos a aquello que deseamos. Yo eso lo vivo, ¿no? Y creo que lo vive el hombre de hoy, ¿no? Muchas veces conformas lo que tú dices que es verdad a tu vida porque tu vida es pobre y mediocre. Pero la verdad, la santidad es el que sabe, ¿no?, reconocer que la verdad, claro, que te supera, ¿no?, porque es Dios mismo que te ha prometido, que se compromete a llevarte a eso, pero tú no puedes, ¿no? Entonces la conversión de cada día, esto me ayuda mucho a escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros allí en este dinamismo de decir cómo tocar al hombre de hoy, que soy yo también, ¿no?, pues cómo lo hacemos concretamente, yo creo que luego Dios pues te va poniendo, ¿no? Nosotros decimos la misión de nuestro obispo, cada uno, ¿no? Entonces, pues lo que nos han pedido es lo que realizamos, ¿no? O sea, entonces nos han confiado una parroquia y el obispo nos ha pedido que sea una parroquia misionera. O sea, que sea una parroquia que se hace todo lo que se hace en una parroquia, catequesis, cáritas, tal, pero que sea evangelizadora. O sea, que todo eso, las personas que lo realizan, sean personas que hacen a través de todo eso un anuncio del Evangelio, el que se dedica a cuidar el patrimonio, ¿no? Porque en Francia, pues, sabéis que, bueno, no sé si sabéis, pero las iglesias no son de la iglesia, son del ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues tienes que nombrar un equipo de gente que se encarga del patrimonio para estar en relación con el ayuntamiento. Me puedes decir que tiene que ver eso con la evangelización, ¿no? Pues el que se dedica a eso, el que se dedica a dar catequesis, el que se dedica a lo que sea, que lo vivan todo en este dinamismo evangelizador. Y que vayamos a buscar a los que están lejos. Entonces hemos estructurado todo en torno a lo que llamamos una escuela de la misión. Son nombres, a mí no me gusta mucho luego hablar de métodos y nombres porque pues está la gracia de Dios, pero bueno, se encarna en cosas concretas, ¿no? Entonces hemos fundado una escuela de evangelización en la que hay una escuela de la palabra, o sea, oración, abierta a todo el mundo, donde la gente puede venir a la parroquia a tener momentos con una predicación de la palabra. Entonces hay muchos niveles de pertenencia, ¿no?, en nuestra comunidad, gente que está realmente vinculada y que son los que participan siempre, y gente pues que viene de vez en cuando, que participan de otros movimientos y que vienen porque se nutren de tal o tal aspecto de lo que nosotros proponemos, ¿no? Pero esta riqueza también eclesial, ¿no? Eso también es muy bello. Yo creo que en Francia, luego cuando nos hablen esta tarde, creo, o mañana, de Toulon y de realidades de evangelización en Francia, donde todas las realidades nuevas se unen, ¿no? No hay esa especie de competitividad que nos habita en el corazón, que el otro, cuánta gente hay en tu misa, ¿no?, y en la mía cuántas, y, no, pero, sino que yo creo que la Iglesia de Francia se ha encontrado en la situación de decir, somos una minoría, o sea, el cristiano está o sea, no somos nadie. Tú te vas a poner a mirar cuántos el cura tiene de al lado, pues el bien que tú no puedes hacer, qué bien que lo haga el otro, ¿no? Porque realmente, o sea, concebirnos también, cuando la Iglesia se concibe en misión, creo que hay muchas cosas que desaparecen, ¿no? Envidias, comparaciones, porque estás en el anuncio del Evangelio. Entonces el otro tiene un carisma, tú tienes otro, tú pones lo que tú puedes, y entonces eso, de verdad que vivimos una experiencia eclesial de comunión entre los diferentes movimientos, y que es una maravilla, ¿no?, entre la vida religiosa, la vida diocesana, bueno, como todo eso eso es ciertamente muy gracias a nuestro obispo, ¿no?, que es este principio él de comunión. Y entonces después tenemos esa escuela de la palabra, después una escuela de la misión, donde hacemos evangelización de calle, que vais a hacer mañana. Yo no estaré, por desgracia, ¿no?, con el grupo Querigma de Alcalá, pero eso allí pues lo hacemos mucha gente, ¿no?, que es
abrir la iglesia, hacer momentos de adoración con cristianos que se quedan adorando al Santísimo, con música, intentando que sea algo atractivo también para los jóvenes, ¿no? Música que, un poco como lo que habéis cantado, ¿no? Tan maravilloso, que ayude, ¿no? Para que la gente pueda decir, uy, esto me habla de Dios, ¿no? Con momentos de silencio fuerte también delante de la Eucaristía, y un grupo salen a la calle a hablarle a la gente de Dios, a invitarles a la iglesia, a decir, la iglesia está aquí abierta, y a hablarles de Cristo. Y me podéis decir, bueno, es que yo os digo sinceramente, yo tengo una formación muy tradicional, yo vengo de un ambiente muy, muy, muy tradicional, y a mí todo esto hace 20 años me hubiera parecido, pero bueno, esta gente, un poco testigos de Jehová, que hacen ahí hablando en la calle, bueno, me pareció muy, muy raro, y desde luego nunca lo hubiera hecho, ¿eh? Yo hubiera dicho, aquí lo que importa es la santidad personal, si tú no eres santo, si tú no rezas, ¿de qué te sirve ir a la calle? Tal. Yo hubiera dicho todo eso. Hoy creo que todo eso es verdad, que nuestra vida participe, porque es verdad que no puedes vivir en un dinamismo de evangelización real sin una unión a Cristo, pero también es verdad que sí, ¿quién irá y quién les dirá, no? Dice San Pablo, ¿no? ¿Quién irá y quién les dirá? Nosotros hemos encontrado a Cristo porque alguien nos lo ha anunciado una vez en nuestra vida. Todos. Si miramos por qué creemos, decimos, es este sacerdote, esta religiosa, esta madre de familia. Todos tenemos en nuestra vida a alguien, nuestros padres, en el colegio, que nos ha hablado de Jesucristo. Entonces, ¿quién irá? Entonces nosotros salimos a la calle y les hablamos a la gente de Dios, vamos 2 por 2, y os puedo contar solo ya, luego yo prefiero que haya así preguntas, ¿no? Pero en concreto, una vez yo yendo con una señora que decía que ella no podía hablar, ¿no? Yo voy contigo, una señora de unos 80 años, una santa, de verdad. Yo no puedo hablar, entonces yo voy a tu lado y rezo, y tú hablas. Estoy segura que el fruto de esto fue ella, no, pero vamos, segurísima. Y entonces salimos, y ella, muerta de miedo, pero rezaba, ¿no? Es una mujer de Dios, entregadísima. Y entonces encontramos a un chico, aparentemente, pues normal, ¿no? Ya cuando nos acercamos yo vi que pues digo, este me está marcado por la vida, ¿no? Que había estado en la Legión, un chaval que había estado en la Legión, y estábamos dando una foto del Dios Padre de Rembrandt. Sabéis que tiene el padre que abraza al hijo, que el hijo está inclinado y tumbado en el padre, y era el domingo de la misericordia, y hablamos de la misericordia. Entonces él hablando me dice, mira, yo era muy cristiano y tal, pero a mí Dios no me puede perdonar. Esto en la calle, ¿eh? A mí Dios no me puede perdonar. ¿Por qué? Porque yo he asesinado, ¿no? Entonces nos empieza a contar pues, todo lo que ha vivido en la guerra, ¿no? En el frente, ¿no? Y por qué había sido enviado. Bueno, os hablo así porque nunca conoceréis a este chico, ¿no? Sino que es verdad que uno lo vive como, bueno, te decir como una confesión, pero ciertamente como que la gente te abre su conciencia, ¿no? Entonces, bueno, es muy y entonces él decía, no, porque yo no merezco la muerte, yo no me puedo dejar perdonar, tal. Bueno, y ahora vivo en la calle. Yo le miraba y digo, así. Yo vivo en la calle y tal, porque bueno, en la Legión me salí, pero he visto niños, yo he cortado cabezas de niños. Y he visto, claro, pero imaginaos en el frente, ¿no? Intentándole hablar, pero imagínate la situación, te ponen ahí en el frente justo para que, ¿no? Sabéis que la gente de la Legión es gente que tiene a veces un delito y que en vez de meterles en la cárcel les proponen la propuesta de poder ir a la Legión. Bueno, no todos, pero hay muchos casos así, ¿no? Entonces le dijimos que había, y se puso a llorar, y yo la verdad lamenté no poder, en ese momento, hubiera querido que hubiera un sacerdote en lugar de yo para poderle dar la confesión, ¿no? Porque de verdad que se hubiera puesto rodillas y recibió el sacramento. Entonces yo le hablé de un sacerdote, digo, vete a la iglesia y ahí justo tienes sacerdotes y tal. No, pero Dios no me puede perdonar y tal. Bueno, el caso es que lloró y no fue. Y 2 domingos después, nosotros antes de la misa hacemos siempre un tiempo de adoración en silencio, veo que entra, todo el mundo está haciendo adoración, y entra, se pone de rodillas delante del Santísimo, en el altar, sin ninguna vergüenza, imaginaros, una persona así, todo lo que puedan pensar, todo lo que puedan decir, me van a regañar, o sea, no te atreves, ¿no? Hasta el extremo se pone de rodillas totalmente, postrado delante del Santísimo, y se fue a confesar, ¿no? Durante 1 hora, bueno. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero ciertamente lo único que hicimos, bueno, esta mujer, rezar, y yo dar una foto del Padre de Rembrandt y decirle pobremente, mira, Dios es amor, Dios es misericordia y Dios te ama, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, muchas veces no siempre es así, ¿no? Pero yo veo que eso, que es una forma pues, que nos puede parecer un poco extraña, un poco quizá nuestros hermanos hoy,
y cada vez más están necesitando que alguien les diga, ¿no? Porque la gente no cree, y cada vez más, y en España también, porque yo cuando cuento esto en España dicen, bueno, está muy bien en Francia, ¿no? Porque en Francia ya nadie conoce nada, nadie sabe nada, pero yo veo que aquí en España, yo creo que los jóvenes no rechazan, sino que es que no saben, no saben, muchos ya no saben, antes rechazaban, mi generación, ¿no? Pero yo creo que muchos jóvenes hoy, que me contaba un sacerdote de Toledo, y ya con esto termino, el otro día, que está de directo en un colegio, que en una misa, en un colegio de enseñanza católica, pues iban a comulgar y un chaval le dice al otro, oye, ¿qué están haciendo, no? Alumno de este colegio. Oye, ¿qué hacen? Se levantan todos a comer, ¿qué? Y esto es en Toledo, en España, en un colegio católico, ¿no? Entonces yo creo que la gente está esperando que les digamos con pobreza, ¿no? Quién es Dios para nosotros, que Dios les ama y que Dios realmente hace el resto, como la Eucaristía, ¿no? La gota de agua y el resto, pues, Cristo que se entrega para llevarles a Él.